está con nosotros el ingeniero Carlos Paoli. Buenas noches, Carlos, ¿cómo Buenas estás? Noches. Buenas noches. Él estuvo hasta hace poquito en el Instituto Nacional del Agua y bueno, recientemente ha sido nombrado profesor honorario de la UNL, así que bueno, felicitaciones de parte del equipo. Estamos haciendo públicas las primeras felicitaciones, las novedades. Sí, al porque menos es muy reciente. En los medios periodísticos. Sí, es muy reciente, realmente una satisfacción muy grande. Y en el Instituto Nacional del Agua también continuó, a pesar de haberme jubilado, como investigador asociado, ad honorem, pero es una forma de devolver a los organismos donde me he formado, donde me han dado tantas cosas, devolver un poco también con lo que uno puede aportar en la formación de la gente más joven, ¿no? Sos una figura señera en las ciencias hídricas, no solamente en la región, que tuvo la primera facultad de ciencias hídricas del país, acá en Santa Fe. Exacto. Sino a nivel nacional, así que también nuestras felicitaciones. Reitero las felicitaciones del equipo porque las tenés muy bien merecidas. Bueno, gracias Gustavo. Escuchábamos recién al ingeniero Bertoni con estas novedades que ocurrieron ayer en Buenos Aires. ¿Cómo ves la situación hoy y qué alivio puede traer esto, bueno, en el mediano plazo, porque obviamente no es inmediato, hay que trabajar en el proyecto todavía? Sí, hay que trabajar en el proyecto, hay que construir la obra, que lleva su tiempo, claro, ¿no es cierto? Y recién se verán los efectos, digamos. Los efectos, por supuesto, que van a ser beneficiosos, pero son efectos limitados. El mismo Juan Carlos Bertoni, no hace mucho tiempo, en una nota sacada en el Litoral también, decía, no hay obras mágicas. Es decir, la problemática de la región de los bajos submeridionales es una problemática que es imposible de solucionar totalmente, es imposible de evitar el problema de las inundaciones. ¿Por qué? Primero porque tiene un régimen de precipitaciones en la cual uno habla de valores medios de precipitación entre 800, 1000 milímetros, pero tiene años en los cuales llueven 1900 milímetros, llueve casi el doble de la media. Anuales, digamos, ¿no? Y tiene sucesión de años húmedos y demás. Esta cuestión ya fue motivo de preocupación hace muchos años. Yo recordando las cosas y como decía Gustavo después de tanto tiempo, esta es una publicación del CFI del año 1975, cuando se decidió crear el comité para los bajos submeridionales. Y cuando uno ve el dibujo de la zona de los bajos submeridionales, coincide exactamente, o sea que los problemas de los aportes de agua de Chaco y Santiago del Estero ya existían en aquella oportunidad. Es una zona muy baja, es una zona que no tiene una red de avenamiento, una red de escurrimiento fluvial desarrollada por esas propias características, o sea que aun cuando nosotros hacemos canales, después el agua tiene que llegar a los canales. No se puede hacer un desarrollo de canales que abarque toda la región. Entonces, este tipo de obras de canalización lo que hacen seguramente es acortar el periodo en el cual se producen los anegamientos, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros no vamos a poder cambiar es el clima que está, e inclusive con las perspectivas de variabilidad de cambio climático pueden agravarse, y pueden agravarse en los dos extremos, porque no hace mucho tuvimos situación de déficit de agua muy importante y que son también muy difíciles de solucionar. Es que vamos un poco en esos vaivenes, sequía, inundaciones. Exactamente. No hace mucho nosotros en un artículo que también publicó el Litoral, dábamos una opinión desde el Instituto Nacional del Agua, donde decíamos, a ver, una de las cuestiones más importantes para la zona sería invertir en las vías de comunicación, porque cuando no se pueden solucionar problemas de origen, digamos, no se puede cambiar el clima y no se puede cambiar el ambiente físico. Una zona que es sin pendiente no se le puede dar más pendiente, pero asegurar el acceso a los distintos lugares es muy importante. Y hacer obras de ordenamiento. Estas obras que se van a hacer ahora, esta obra anunciada recientemente, fundamentalmente una obra de ordenamiento que trata de conducir los excesos por una zona que es la Cañada de las Víboras, que es una zona muy baja y es una zona que no debe ser ocupada.
Y la otra cuestión que llama la atención, por la cual el problema se agrava, es que fundamentalmente el uso del suelo ha ido cambiando. Zonas que antiguamente eran solamente zonas ganaderas fueron incorporándose a la actividad agrícola también. Y entonces los impactos que se producen por las inundaciones son mucho mayores en las zonas agrícolas que en las zonas ganaderas, ¿no? La agrobiotecnología ha ido expandiendo fronteras hacia lugares que antes eran impensables, como lugares de producción. Exactamente. Antes el suelo era un limitante fundamental. Hoy en día, con los paquetes tecnológicos existentes y demás... Hoy en día se hacen cultivos en las zonas marítimas, muy salinas, y las plantas se alimentan de la sal, digamos, porque han sido modificadas genéticamente y la sal deja de ser una limitante, por ejemplo. Exacto, exacto. Es interesante lo que ocurre, y es preocupante el cambio climático, porque nos puede traer muchos problemas. Por ejemplo, si se llegaran a aumentar los 3 grados temidos, estos de los que habla todo el panel científico mundial, provincias como Santa Fe pueden llegar a quedar bajo el agua. Según algunas estimaciones. Según las prognosis que nosotros estamos haciendo y demás, ese tipo de cosas, se agravarían determinadas situaciones, pero no se llegaría a una situación tan extrema como esa, Gustavo, ¿no? Al menos es lo que nosotros estamos avisorando. Pero hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Y es mejor estar preparado para las situaciones más desfavorables para poderlas enfrentar mejor. Últimamente se ha hecho muchísimo en materia de obras y se ha hecho muchísimo en materia de gestión. La provincia tiene ahora una nueva ley de agua recientemente aprobada, es la ley más moderna que existe en el país, donde se introducen claramente los conceptos de preservación ambiental y los procesos de gestión integrada. Gestión integrada significa que deben incorporarse no solamente la planificación de agua, debe incorporarse lo que es el uso conjunto del agua y el suelo. Y deben participar en la planificación los usuarios y los beneficiarios. Ese es el concepto de gestión integrada moderna. Para lo cual eso va a llevar mucho tiempo. Porque muchas veces estamos acostumbrados a reclamar al gobierno, pero cuando nos toca meternos adentro del problema y pesar en las decisiones de qué obra o qué medidas se pueden tomar y demás, no resulta tan fácil, porque en todo esto siempre hay procesos de trade-off, procesos en los cuales se pierde y se gana, y algunos deben perder algo y algunos deben ganar algo, y hay que tratar de buscar el equilibrio entre eso. No se puede sanear toda la zona. Fíjense lo que está pasando con la cuenca del Colastiné, que tenemos acá cerca, claro, sobre la autopista y con el arroyo Los Padres y demás. Antes se podían cortar cuando pasaba, muy excepcionalmente. Ahora un problema muy serio. Todos los años se produce. El escurrimiento ha aumentado. ¿Y el escurrimiento ha aumentado por qué? Por el manejo del territorio. Entonces, las soluciones a encarar tienen que partir de una concepción integral de toda la cuenca y del manejo del suelo. Le aporto un dato muy breve, ingeniero. El secretario de Recursos Hídricos, Bertoni, me confió al momento de hacerle la nota que en la zona de el arroyo Colastiné, en la autopista Santa Fe Rosario, a esa altura están previstas obras hídricas y se espera financiamiento de Nación, se está gestionando ante Nación financiamiento para hacer obras ahí de canalización y demás. Esto como dato agregado a lo que usted mencionaba recién. Ahí hay un problema serio que es Coronda, porque si se amplía la sección de escurrimiento del arroyo Colastiné, van como por un tubo hacia Coronda, de manera que ahí hay que hacer tareas complementarias. Por eso, digamos, con las obras de emergencia hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer un planteo integral. El planteo tiene que ser integral. A ver, en la zona de la Picasa, cuando nosotros hicimos los primeros estudios, allá por el año 1999, 2000, 2001, se calculó todo el sistema con unos caudales de escurrimiento provenientes de la cuenca de aporte de un determinado valor, y ahora, en las situaciones que se produjeron, se triplicó
ese valor de caudal. Entonces las obras que estaban pensadas en aquel momento ya no son suficientes, se necesitan obras complementarias. Ahí está el problema interjurisdiccional, y ahí aparecen los con provincia de Buenos Aires, porque hay que bombear, incluso hay que remontar las lomas para poder llevar ese agua al Paraná, y todo eso pasa por campos de gente que se siente perjudicada. Exactamente, nosotros hicimos un desarrollo, un proyecto de salida de la Picasa al Pavón. A Arroyo Pavón. Arroyo Pavón, y cuando lo hicimos, claro, las lomas, había cortes de 10 metros de loma, y había anchos de canal entonces que quedaban de 50 a 60 metros, atravesando las mejores tierras productivas. Ahí los productores se levantaron en masa. Y bueno, entonces hay que tratar de buscar soluciones que sean consensuadas inclusive con los usuarios de todo el territorio. Tenemos que ir a una segunda nota. Sí, tocamos el norte, tocamos el sur, también recibimos agua desde Córdoba, así que le propongo escuchar lo que nos decía el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, el ingeniero Bertoni, sobre cómo se está trabajando interjurisdiccionalmente con la provincia de Córdoba. La provincia de Santa Fe es una provincia que recibe aguas de otras provincias. Lo primero hablábamos de Chaco y de Santiago del Estero, también de Córdoba, e inclusive muchas veces de la provincia de Buenos Aires, también allá en la zona de la Picasa. Entonces hay una tendencia natural, el escurrimiento natural, desde el oeste hacia el este, hacia el río Paraná. Durante muchos años no se trabajó de manera demasiado mancomunada, ni tampoco existían comités interjurisdiccionales. Estos comités interjurisdiccionales son el ámbito de negociación y de tratamiento de los aspectos biprovinciales o tripartitos, dependiendo del caso, con participación de la Nación. Desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia hemos creado en los últimos tiempos, se ha creado el gobierno provincial de Santa Fe, ha participado activamente para la creación, primero, del Comité Interjurisdiccional de los Bajos Surmeridionales, también el del Vila Cululú, es decir que, digamos, se generaron una serie de problemas, claramente con el mega evento que hemos tenido en el 2016, 2017 y parte del 2018, pero progresivamente con la ejecución en parte de la readecuación del canal Vila Cululú, por un lado, y también con aspectos más puntuales y demás, progresivamente vamos solucionando. ¿Qué quiere decir? Que si bien no todos los problemas están solucionados, pero tenemos una buena relación con Córdoba y estamos trabajando activamente las dos provincias a nivel gubernamental y más específicamente en recursos hídricos para tratar de ir dándole solución a todos los aspectos. Y bueno, la sensación es que los problemas persisten y que están trabajando, como lo decía recién el ingeniero Bertoni. Sí, es así. Es más, la provincia, la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, el Ministerio, contrató con la Universidad Nacional del Litoral, con nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, un estudio para ver el impacto que las obras que se están haciendo en el canal Arroyo Tortuga, Canal San Antonio, si esas obras podían tener un impacto negativo sobre la parte inferior de la cuenca del río Carcarañá. Ese es un estudio que está prácticamente finalizado y cuyos resultados están siendo analizados en conjunto con la provincia. No se trata de una obra de una gran magnitud desde el punto de sí, costosa, pero no una gran magnitud desde el punto de vista de las soluciones, ¿no? Pero el tema es que la cuenca del Carcarañá de Aporte es muy grande, digamos, ¿no? Y hay intervenciones en todas partes. En realidad, la intención era hacer un estudio integral y un plan director de toda la cuenca del Carcarañá. ¿Qué es lo que pasa con cada una de estas cuestiones? Siempre faltan recursos para poder avanzar efectivamente, digamos, ¿no? Y esa falta de recursos no es porque no se tenga la intención de avanzar. Los recursos que dispone el Estado son limitados y hay prioridades: la educación, la seguridad, la salud. Entonces a veces no es posible avanzar con la celeridad que se quisiera. Nación misma, la Secretaría de Política, de Infraestructura y Política Hídrica, donde está el ingeniero Artúa, han llamado a concurso para elaborar planes de contingencia por inundaciones y sequía en muchas zonas del país, en
Corrientes, en Chaco, en Salta, en Jujuy, en la región de Río Quinto. Todos ellos son planes que están en desarrollo, digamos, ¿no? Con el concepto de que las intervenciones que se deban hacer se hagan dentro de un plan integrado que contemple todos los aspectos que habíamos considerado. Eso va a llevar tiempo. Yo creo que hay que ser muy racionales en la selección también de las obras. Como no hay recursos, digamos, para todo, hay que aplicarlos. Vos lo mencionaste a Vélez y Artúa, a quien le escuché uno de los planes más descabellados de la historia hídrica nacional, cuando planteó hacer un canal desde Arroyito, Córdoba, hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el sur, prácticamente paralelo al río Paraná, pero por el centro del país, a un costo monumental, que solo lo frenó a ese proyecto, digamos, la debacle económica y todos los problemas que hubo después, pero ya para empezar hablaban de 3.500 millones de dólares para hacer un canal paralelo al río Paraná. Cuando el río Paraná no se termina de utilizar en toda su capacidad, digamos, ¿no? Y donde se podría invertir mejor en mejorar la infraestructura portuaria y la infraestructura de vías navegables, digamos, ¿no? El Paraná es el curso por excelencia, claro, para utilizar y además para, es natural, para es navegación. algo que la naturaleza fue abriendo y haciendo, ¿no? Por eso digo, lo primero que hay que hacer es eliminar las cosas descabelladas, multimillonarias en costos, e ir a las soluciones más razonables, más integradas en función de los actores de las regiones y demás, ¿no? Sí, yo creo que lo que sí hay que hacer siempre es, a veces hay propuestas que son presionadas inclusive por la comunidad y demás, todo ese tipo de cuestiones, y no es tan fácil dejarlas de lado. Lo que sí se debe hacer es la evaluación de las mismas, y se debe hacer la evaluación como corresponde, la evaluación desde el punto de vista social, ambiental y económico. O sea, para poder descartar una iniciativa es conveniente que se den todos los pasos que son necesarios. Y en esos pasos que son necesarios, se deben profundizar los estudios, y los estudios llevan su tiempo. Esto me hace acordar siempre, yo lo comparo siempre con el tema de la medicina, digamos, ¿no? En la medicina, cuando va un enfermo, va al médico, no puede ir con la radiografía de hace 10 años atrás y los análisis de 10. Cada vez que va con un problema tiene que actualizarse los estudios. Entonces, nosotros tenemos muchos lugares que uno dice, tantas veces lo van a estudiar, otra vez lo van a estudiar, pero a veces han pasado 10 años del último estudio. Y bueno, no se han tomado medidas, y hay que empezar de nuevo a hacer los relevantes. Hay muchas veces que la políticamente la cole se termina tomando la opción menos importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, con el tema de los grandes diques en el país, cuando se eligen los de la Patagonia, los de Santa Cruz, en un ranking hecho por el mismo Ministerio Nacional, esos diques figuraban en un lugar 12 o 14, y sin embargo se privilegiaron porque en ese momento quienes conducían las riendas políticas del país eran de Santa Cruz. Y son obras gigantescas y de mediana efectividad si se compara con otras cuencas que podrían haber sido de menor costo y de mayor producción de energía, ¿no? O sea, digo, la política en la Argentina ha vivido metiendo la cola en la traza de rutas. A veces una ruta pasa por el tramo, digamos, de acuerdo político entre dos provincias, por necesidades políticas, porque hay que atender mercados electorales en zonas de congestión poblacional, que es donde están los grandes mercados electorales, y todo eso termina conspirando contra una solución real, efectiva, de funcionamiento medianamente adecuado de cuencas, que además enfrentan un cambio de clima permanente, una aceleración de los cambios que pone en guardia, digamos, a los científicos del mundo, y acá se terminan resolviendo cosas que son a veces muy costosas y equivocadas. Pero bueno, creo que todos hemos estado aprendiendo de estos errores en los últimos años, y que además la multiplicación de la comunicación ha hecho que mucha más gente pueda participar y puedan darse alertas tempranas
antes de que la gran equivocación se produzca, ¿no? Y ustedes desde el INA y desde la academia, digamos, a partir de las investigaciones que hacen, ¿se han sentido respaldados por las autoridades políticas o convocados lo suficiente como para juntos encontrar soluciones? Ustedes con los estudios y bueno, el sector político tomando las decisiones de las obras prioritarias. Sí, en general, tanto la facultad como el Instituto Nacional del Agua son habitualmente consultados y son inclusive contratados para realizar estudios y demás específicos. Por supuesto, nosotros quisimos hacer mucho más, claro, pero yo soy consciente de las limitaciones que existen. Por ejemplo, la provincia pensó en la realización de los planes hídricos para toda la provincia, en las 7 regiones hídricas en las que se dividió en su momento la provincia, 7 grandes regiones hídricas. Estoy hablando allá de los años 2005, 2006, que se comenzó, se formuló, eran otros gobiernos, se comenzó con el plan y los gobiernos que vinieron después siguieron con esa y se avanzó en 2 de las regiones, la región del Río Salado y la región centro, con los planes directores de recursos hídricos de esas regiones, que no están terminados, pero se avanzó en todo lo que es el diagnóstico del estado de situación y se avanzó con lo que es la primera propuesta de acciones posibles de implementar, de las cuales ahora viene el proceso. Como decía Gustavo, acá hay un montón de cosas hechas, ahora hay que empezar a elegir y hay que dar prioridades a las intervenciones a realizar. Y allí entonces sí es una cuestión donde tienen que intervenir muchos más estamentos políticos y de la sociedad en su conjunto para dar la prioridad a estas intervenciones, ¿no? Lo que pasa es que además son campos productivos que quedan bajo agua, improductivos durante muchos meses, y esos son recursos también para la provincia, para la nación. Y hay zonas que necesariamente se van a poner bajo agua, porque hay zonas que se han puesto bajo producción que eran zonas bajas, ¿no? Eso también hay que asumirlo, hay zonas bajas. Y ciudades que se han extendido sobre cuencas, sobre todas sobre los valles de inundación. Y ahí hubo permiso político también, y después cuando llegan las riadas tenemos unos problemas terribles. Pero bueno, yo creo que ustedes pueden mostrar un muy buen ejemplo en la ciudad de Santa Fe, porque los estudios de Lina durante décadas respecto de los drenajes de la ciudad, que finalmente después de numerosos acuerdos políticos se convirtieron en hechos concretos, demuestran que Santa Fe, que era una ciudad cuando se inundaba por lluvia, no en este caso por río, por lluvias, en buena medida ha sido solucionado con el estudio que ustedes hicieron. Sí, viene por décadas. Viene ya, va a tener el plan de drenaje urbano de la ciudad de Santa Fe, su formulación y demás, ya va a cumplir los 20 años. 20 años, claro. Y eso sí se ha tomado como una política de Estado, y los distintos gobiernos que han tenido la ciudad de Santa Fe lo han tomado, lo han mantenido, lo han ido mejorando, lo han ido actualizando y se van haciendo las obras. Y los resultados, ¿no?, se ven. Y se nota, porque cuando llueve ya no se anegan tanto. Eso lo tomamos justamente como un estudio de caso, lo mencionamos permanentemente. En la publicación que yo te acerqué, Elías, sobre gestión integrada de crecida en la parte urbana, se menciona eso porque inclusive nosotros lo damos como ejemplo de cómo poder mantener en el tiempo las acciones. Me interesó lo de las 3P que mencionan ahí, como una de las gestiones. Sí. Pesos, prudencia y paciencia, ¿no? Y paciencia. Y para la hacer gestión integrada de crecida. Obras de largo aliento hay que tener paciencia. Sí. Porque además que son costosas, son de largo tiempo. De largo desarrollo. Y hay que, se está trabajando muy bien en las emergencias. Es decir, acá hay una Secretaría de Protección Civil, donde está el doctor Cajadillo, que se mueve muchísimo. Él está presente en todas las cuestiones de emergencia y demás, y eso es muy bueno. Pero falta hacer más acciones en el mediano y largo plazo. Gracias, Carlos, por estar acá con nosotros, por acompañarnos, bueno, por poder hablar con tranquilidad de esta problemática que tenemos en la provincia. Bueno, muy amable. Es un gran gusto haber compartido con ustedes. Y felicitaciones nuevamente. Para nosotros también. Gracias.